Vamos a continuar con un episodio más del curso de CSS avanzado y hoy vamos a tocar el tema del posicionamiento absoluto. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio más del curso de CSS avanzado. Soy Jack Lyon y estamos listos para tocar los últimos episodios de este curso. Pero antes recuerda suscribirte al canal, si aún no lo hiciste, activa la campanita para estar al tanto de este y los demás episodios que están por venir. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, vamos a tocar un tema sumamente importante que es el tema de la posición, haciendo un hincapié en la etapa absoluta. Pero antes vamos a recordar algunos detalles sobre esta palabra, position. El position CSS, como determina acá, es una propiedad que define, como su mismo nombre indica, cómo posicionar un elemento en una página web. Eso para entrar en contexto. Esto también recuerda que lo habíamos visto en el curso básico, pero vamos a hacer un detalle específico en los tipos de posición. En este caso, sabemos bien que existen tres. El estático, que es el valor que viene cada uno de los elementos, por eso dice acá valor predeterminado. El relativo, que indica que los elementos se colocan en relación, ojo a tomarlo muy en cuenta esto, en relación con su posición normal. Y el que vamos a hacer hincapié, el absoluto, que utilizamos cuando el elemento se posiciona absolutamente con respecto a su primer padre posicionado. Y estas últimas palabras son muy importantes. Dice que se posiciona absolutamente con respecto a su primer padre posicionado. Nuevamente vamos a ver el tema de la herencia padre-hijo para determinar los elementos cómo deben ser posicionados. Y en especial en este episodio vamos a aplicar todo lo que aprendimos anteriormente mezclado con este tema que es de interés en este episodio, el tema del position absolute. Y muy bien, vamos a irnos a la parte práctica. Recuerda que en este punto es muy importante que hayas visto los anteriores episodios porque vamos a repasar nuevamente las demás propiedades que vimos. Pero no te preocupes, acá el detalle más importante es tocar el tema de la posición. Y muy bien, vamos a partir en HTML con un ejercicio sumamente importante y además muy dinámico y también con algo de dificultad para hacer las cosas un poquito más complejas. Y bien, dentro del body vamos a dividir, o en este caso para que se entienda lo que vamos a hacer es generar una tarjeta. ¿Ok? Una tarjeta que se vea bien agradablemente. En ese caso lo vamos a dividir en diferentes secciones, pero en realidad vamos a englobar todo, como es de costumbre, en un contenedor. Perfecto. Y de hecho cada una de estas etiquetas lo vamos a relacionar con una clase. En este caso, a esa tarjeta únicamente yo lo voy a llamar cuadro. Ok. Perfecto. Este es nuestro contenedor. E internamente, una tarjeta, por esencia, tiene una imagen. Entonces voy a llamar a la etiqueta imagen. Muy bien. En la ruta, precisamente acá te voy a dejar esta imagen de referencia. Vamos a depositarlo en el proyecto. Ok. Como lo puedes ver, es la imagen de un zorro para el día de hoy. Vamos a poner todo en su lugar. Y vamos a llamarlo zorro.jpg. Y como te mencioné, es muy importante que en este caso a cada una de estas etiquetas los relacionemos con un nombre específico marcado por una clase. Ok, yo lo voy a llamar img _ cuadro, haciendo alusión en este caso a la etiqueta padre, el cuadro que lo contiene todo. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si dentro de este contenedor generamos otro contenedor? A este yo le voy a llamar, ¿qué te parece? Con referencia al contenido, cont, pero también pertenece al padre, el cual lleva el nombre de cuadro. Muy bien, ¿y por qué lo estoy haciendo de esta manera? En este caso, este gran contenedor lo voy a dividir en dos partes. En la primera, el hijo inmediato sería la imagen, pero al tener otro contenedor, lo vamos a dividir en otras etiquetas especiales. Por ejemplo, acá yo voy a generar un h1 para poner un título. De hecho, lo voy a llamar así mediante una clase. Título. Muy bien, y acá voy a poner alguna referencia. ¿Qué te parece? Lobos
del monte. Ok, obviamente el texto lo vamos a tener en la parte inferior. Eso por el momento. Dentro de este mismo contenedor vamos a generar otras etiquetas. ¿Qué te parece un párrafo? Que yo lo voy a llamar simplemente text. Perfecto, acá lo vamos a rellenar con texto falso. Una vez más para tener un poquito más de volumen. Muy bien. Ya puedes ver el texto en la parte inferior. En síntesis, recuerda que nuestro contenido padre, cuadro, está dividido en dos bloques. El primero, en este caso, únicamente con la imagen, ¿ok? Y el segundo bloque lo tengo en otro contenedor donde internamente también tiene otras divisiones. En este caso, puro texto, dividido en dos pequeños bloques, título y texto. ¿Ok? En este caso, cada una de estas etiquetas tienen un nombre que lo identifica mediante una clase. Ojo a tomarlo en cuenta. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Para poder manipular cada uno de estos elementos de manera individual y también precisa. Entonces eso a tomarlo en cuenta. Por el momento es todo lo que vamos a hacer en HTML y vamos a pasar a CSS. ¿Y por dónde vamos a comenzar? En primer lugar vamos a hacer algunas configuraciones de manera general. Dentro de este selector obviamente vamos a usar un display. Generalmente en este punto hemos manipulado con la propiedad flex, hacer que mis elementos sean flexibles. En este caso, para que el ejemplo lo tenga de manera ordenada y centrada, podemos utilizar otro tipo de cuadrícula, que es el nombre en el cual vamos a conocer con esta propiedad, grid. Con grid vamos a poder ordenar los elementos entre columnas y filas. Es un tema muy aparte, pero en este caso lo voy a utilizar para que mi elemento lo tenga centrado sin ningún problema. Y para que esto funcione, ojo, simplemente para este ejemplo, voy a utilizar un place items. Y obviamente tiene que estar centrado, center. Si bien no vemos ningún cambio, porque únicamente lo estoy haciendo de manera general, pero sería bueno que lo hagamos de esta manera para este ejercicio. Recuerda que más adelante vamos a tocar estos puntos con mayor precisión. Bien, en este punto vamos a poner algo de altura de manera general y en este punto ya vamos a utilizar cosas que vimos anteriormente, por ejemplo este tipo de medida con relación al viewport en la altura, height. Muy bien. Si quieres acá podemos cambiar el tipo de familia de fuente. Yo suelo utilizar Verdana. Perfecto, vamos a continuar con más. Por ejemplo, podemos hacer alguna separación de línea en un valor muy pequeño. 1.5 creo que es más que suficiente. Muy bien. La imagen lo tengo más grande, obviamente porque está tomando como referencia el tamaño original, pero no te preocupes, ya vamos a ingresar a ese punto para que podamos ver mejor el ejemplo. Y bien, ahora vamos a pasar ya con las etiquetas del ejemplo, en este caso con cuadro. Voy a llamarlo acá, punto cuadro. Perfecto. Y bien, vamos a comenzar primeramente con la propiedad que es el principal de este episodio, la posición. Recordemos que en sí vamos a utilizar dos, relativa y absoluta. En este caso, ¿qué pasa si esto lo mantengo de manera relativa? De hecho, no vamos a notar ningún cambio, ya que ambos están a un mismo nivel del padre. Pero ¿qué pasa si esto lo cambio a absoluto? Como notarás, automáticamente el elemento padre ha sido modificado. Pero en este caso sería bueno que lo dejemos en relativo, porque como dice acá, vamos a poner el elemento con relación a su posición normal. Y su posición normal está dentro del cuadro y ambos elementos los tengo en un mismo nivel, por llamarlo de esa manera. Voy a tratar de configurar el ancho, entonces acá voy a llamar al width en porcentaje que ocupe el 80%. Perfecto, ya vemos algunos cambios con la imagen, pero para perfeccionarlo vamos a irnos directamente a la imagen que está ocupando bastante campo. Acá vamos a llamarlo .img _ cuadro. Es el nombre que acabamos de otorgar a la imagen mediante la clase.
¿Qué cambios vamos a hacer acá? Por ejemplo, nuevamente vamos a ver el tema de la posición. Pero recordemos que el padre ya lo estoy posicionando de manera relativa. Por lo tanto, para que la imagen sobresalga del segundo bloque que está compuesto de texto, entonces acá voy a cambiarlo por absoluto. Y como notaste, el texto ha desaparecido. Recordemos que en este caso lo tengo dividido en dos grupos. Uno donde tengo la imagen y otro donde está compuesto de texto. Al poner a la imagen de manera, como dice acá, absoluta, quiere decir que la imagen estará por encima de todos los elementos anteriores. Y eso que está en relación al padre. ¿Ok? En este caso, en relativo al padre para que no afecte a la imagen que quiere destacarse de los demás elementos. Eso recuerda que se menciona en el último punto. Se posiciona absolutamente con respecto a su primer padre posicionado. Entonces va a tomar como referencia relative dentro de cuadro. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué cambios necesarios vamos a aplicar en este punto? Por ejemplo, la dimensión. Entonces acá vamos a poner que el width ocupe el 100%. Ok, recuerda que lo tengo de este tamaño porque acá estamos determinando un ancho. Perfecto. Entonces acá sería bueno que también la altura lo determinemos con ese valor. 100% también. Perfecto. No notamos ningún cambio. De hecho voy a tratar de estirar la imagen. Y al tener las medidas fijas, vamos a tener ese efecto de estiramiento. Para controlar eso también hemos aprendido alguna técnica. En este caso vamos a utilizar Object Fit con la propiedad, en este caso, de Cover. Muy bien, como notarás, ya está determinado la distancia, pero la imagen ya no se estira, sino toma el tamaño indicado para, en este caso, la tarjeta. Muy bien, es una manera de configurarlo. Ahora, cuando yo quiero manipular el elemento de la imagen, cuando yo lo tengo de manera absoluta, y en este caso tenemos un problema, porque acá yo tengo un texto y en ningún lado lo estoy viendo. En ese caso, lo que podrías hacer es utilizar las propiedades que nos ayudan a manipular la posición. Para eso hemos aprendido el Z-index. Recuerda que el Z-index funciona por etapas. Si acá pongo el valor de 1, no vas a notar ningún cambio, porque el texto lo tengo en la parte inferior. Pero recuerda que para escalar puedes utilizar valores positivos como negativos. Al escribirlo de esa manera, dentro, ojo, de una posición absoluta, el Z-index es muy importante porque nos ayuda a posicionar los elementos uno encima del otro. Y como notarás, al hacerlo de esa manera, al tener el elemento posicionado, los demás elementos que estaban por detrás se pueden posicionar por encima sin la necesidad de alterar, en este caso, el elemento padre. Ok, es muy buena idea utilizar posición y Z-index en estas situaciones. Bien, vamos a acelerar un poco este episodio. Entonces vamos a irnos directamente al segundo contenido, que sería el cont cuadro. Vamos a llamarlo acá. .cont/cuadro. Muy bien, abrimos el selector y lo primero que vamos a hacer es distinguirlo con el texto, ok, marcar la diferencia entre el texto y la imagen, y eso lo podemos hacer con un efecto de sombra, ok. Entonces para eso vamos a generar un fondo con degradado. Entonces voy a utilizar colores RGBA. Acá lo voy a marcar con el valor de 0, obviamente, y en el último punto el grado de profundidad, algo muy liviano, 0.5, ok. Ya podemos ver ese cambio. Para poder adaptarlo vamos a hacer algunos cambios, pero en este caso voy a cambiar el texto, ok. Entonces acá voy a poner un color blanco. Muy bien, entonces el texto ya se puede distinguir del fondo de la imagen. Para no tener ningún problema voy a poner un padding. En este caso vamos a utilizar ya valores que aprendimos anteriormente. Por ejemplo, 2 rem. Ok, de esa manera ya he adaptado el color que tengo de sombra con el texto y también con relación a la imagen. Vamos a continuar con más. De hecho, vamos a hacer un pequeño énfasis en el segundo bloque.
tengo un contenedor dividido en dos bloques pequeños, título y texto. Como ambos son texto, entonces podría llamarlos al mismo tiempo con el objetivo principal de utilizar menos líneas de código. Yo podría llamarlos ambos en un solo selector. Por ejemplo, voy a llamar al título, ok, título, perfecto, muy bien, voy a separarlo con una coma y voy a llamar a texto, que lo tengo representado de esa manera, ok. Entonces voy a llamar a ambos en un solo selector. Perfecto, entonces acá puedo hacer el cambio general. En este caso yo quiero que el margen lo mantenga por defecto en 0. Ok, para no tener ningún problema. Y a partir de ese punto ya podemos modificar cada uno de manera independiente. Voy a comenzar con el título. De hecho acá lo he escrito mal, así. Perfecto. Entonces ahora sí lo voy a trabajar de manera individual. Punto título. Muy bien, abro el selector y vamos a hacer algunos cambios importantes. En primer lugar, el tipo de fuente. Al ser un título lo quiero un poquito más grande. Entonces voy a poner un 3 rem. Ok, continuamos con más. Vamos a hacer alguna separación. Para eso vamos a utilizar line height con un valor de 1.5. Perfecto. Mejor si voy a poner un valor más pequeño. Ok, ¿qué te parece? 1.3. Perfecto. Ahora sí, continuamos. Vamos a poner un margin bottom para marcar una diferencia. Este valor que sea un poquito más pequeño. En este caso no puedo manejar en rem. Voy a cambiar a m para tener un efecto diferente. Recuerda que todo esto lo habíamos visto en anteriores episodios. Bien, entonces hemos hecho algunas configuraciones en la etiqueta del título. Ahora vamos a pasar al texto. Rápidamente voy a llamar acá punto text. Abrimos el selector y voy a tratar de posicionar mi elemento que te parece al lado derecho. Y en este caso lo único que voy a hacer es llamar a text align, obviamente en la posición right. Y todo este bloque se viene por acá. Ok, está funcionando, de hecho también es adaptable. Vamos a continuar con más, que esto apenas está comenzando. Y vamos a volver a un inicio porque hicimos la configuración de manera general, por llamarlo de esa manera. Pero el padre va a subir algunos cambios, de hecho vamos a añadir algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué tipo de elementos? En este caso, con algunos ornamentos o elementos decorativos. ¿Qué te parece si generamos líneas acá y acá? Y para generar elementos que no tengo en el HTML, recuerda que podemos optar por los pseudoelementos. Ok, entonces vamos a hacer uso de eso. Recuerda que para usar un pseudoelemento, primero debo decir a quién lo voy a aplicar. En este caso el padre, que lleva el nombre de cuadro. Utilizamos dos puntos, una vez más, para llamar a un pseudoelemento. Recuerda que vamos a comenzar con before. Como notaste, estamos aplicando cosas que vimos en anteriores episodios. Muy bien, en este caso, ¿qué te parece si hacemos lo mismo que apliqué acá? Para usar líneas de código. ¿Y por qué lo voy a hacer de esta manera? Bien, voy a generar elementos que obviamente lo único que voy a hacer es hacerlo dentro de la imagen. ¿Ok? Pero para modificar el antes y el después al mismo tiempo, entonces podría llamarlos como se mencionó al mismo tiempo. Entonces haría lo mismo. Llamo a cuadro, nuevamente los dos puntos repetidos y acá obviamente con la propiedad de after. Esto lo debería tener de esta manera para no tener ningún inconveniente. Recuerda que cuando estoy utilizando before y after, yo necesito trabajar con un contenido que obviamente lo debo tener de esta manera. Acá lo único que es muy importante nuevamente es cómo lo quiero ver, en qué posición. En este caso esos elementos los quiero más visibles, entonces acá obviamente los voy a tener de manera absoluta. Ahora en este punto vamos a generar ese objeto. Para generar esos bloques voy a depender de un borde que sea grueso, 2 píxeles, obviamente sólido, y voy a cambiar de color a naranja, orange. Obviamente no vemos los elementos porque yo necesito depositar esos elementos precisamente en una determinada dirección. Eso sí lo voy a hacer de manera independiente tanto para before como after, pero el elemento en sí ya está. De hecho voy a ir a una esquina y el elemento está acá y acá. Es muy probable que no lo veas porque ocupa un tamaño mínimo, ok, pero
lo vamos a dar dirección y distancia. Como te mencioné, vamos a hacerlo de manera independiente. Entonces nuevamente punto cuadro, dos puntos y llamamos el pseudoelemento de nombre before en un principio. En este caso ya no es necesario poner content porque eso ya lo tengo de manera general para el antes y el después. Entonces directamente las propiedades. En este caso top, voy a utilizar esa dirección nuevamente con las medidas indicadas. En este caso con el valor de rem. Ok, el elemento ya lo tengo por acá, pero no es lo que estoy buscando. Entonces acá voy a poner al lado contrario, button. Este sí va a ser un valor más pequeño, menos 5 rem, y ya podemos ver el elemento en sí. Vamos a darle dirección, entonces acá voy a poner un right para posicionarlo al lado derecho, right de un rem. En este caso yo debo escribirlo de esa manera para anotar ese cambio. Perfecto, ya tengo el elemento y también debe adaptarse. Perfecto. Ahora vamos a pasar ya al campo de la configuración. De hecho voy a tratar de copiar esto para hacerlo más rápido. Lo voy a pegar acá. Obviamente si acá tengo before, acá tendría que ser after. Muy bien, en este punto vamos a hacer algunos cambios. Esta línea yo lo quisiera en la parte inferior, entonces acá no me conviene utilizar esto, top, únicamente button, ok, con el valor de un rem, eso sí, para poder ver algo. Perfecto, acá la dirección se va a mantener, pero el valor debe ser parecido a esto, ok, para tener la misma distancia, 0.5. Muy bien, el elemento, como notarás, ya lo tengo acá, simplemente le falta cuerpo. Entonces en este punto vamos a poner left, ok, con el valor que tengo acá, un rem. Entonces acá vamos a poner un rem para que ocupe esa distancia. Muy bien, se ve perfecto. Si quieres que estas líneas lleguen a un mismo punto, entonces trata de poner un valor general para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, acá yo podría cambiarlo por 1. Acá también. Y obviamente los voy a tener alineados. Pero en este caso, control Z, voy a mantenerlo de esa manera para salir de lo común. Muy bien, eso con relación al padre y al generar elementos, en este caso con pseudo elementos. Perfecto, ¿qué otros cambios podríamos hacer? Por ejemplo, con el título, ¿okay? Para que resalte, entonces vamos a irnos a la parte donde lo estamos utilizando, punto título, y vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, que este elemento, ¿ok?, lo tenga de manera relativa. ¿Y por qué relativa? Porque vamos a hacer que este elemento se destaque. Y como voy a generar acá otro elemento, como lo hice acá con estas barras, obviamente vamos a depender con los pseudoelementos before y after. Ok, entonces nuevamente vamos a hacer un cambio de manera general. Ok, en este caso posicionando el elemento de manera relativa. Acá, para no tener ningún problema con relación al texto en sí, podríamos poner un z-index con el valor de 1. Esto más que todo va a cobrar mayor fuerza cuando generemos el elemento. Pero ya desde este punto, si quieres, ya podríamos hacer algunos cambios. Por ejemplo, para que destaque el texto, voy a cambiarlo a color negro, black. Obviamente por el momento no se ve nada bien, ya que esto es muy importante tenerlo de esta manera, ya que vamos a hacer algunos cambios. Acá nuevamente hacemos uso de los pseudoelementos. En este caso voy a aplicarlo al título. Dos puntos y el pseudoelemento que vamos a arrancar es el before. Muy bien. Acá obviamente, como no lo estoy llamando de manera general, es muy importante tener el contenido así, vacío. Perfecto. Y ahora viene la parte importante, posición. En este caso yo quiero generar un elemento que se posicione de manera absoluta, tal como lo hice con las bases. Entonces acá, si lo tengo marcado con referencia al padre, como dice acá, con respecto a su primer padre posicionado, entonces este elemento que está en relativo acá tiene que ser absoluto. ¿Ok? Eso a tomarlo muy en cuenta. El elemento que tomo como referencia tiene que estar en relativo y el que quiero destacar debo cambiarlo en absoluto.
Obviamente tiene que haber una relación para que esto funcione. Ya en este punto, lo único que voy a hacer es nuevamente utilizar alguna forma para generar el objeto. En este caso voy a utilizar un color. Entonces voy a poner un color de fondo, background. En este caso voy a mantener este tono, entonces voy a volver a utilizar orange. Obviamente no veo el elemento porque en ningún momento lo estoy determinando una dimensión. Entonces acá voy a decir que ese objeto ocupe el 100% de ancho. Perfecto, entonces vamos a dimensionarlo. Acá vamos a comenzar con la parte superior, el top. Muy bien, en este caso voy a utilizar un valor pequeño, menos un EM. Ok, recuerda que esto ya lo habíamos visto anteriormente. En este caso únicamente lo vamos a aplicar acá. Hacemos lo contrario. En este punto sería bueno que utilicemos un valor grande, 15 EM. Ok, aún lo tengo grande, entonces voy a tratar de posicionarlo mejor. Para eso utilizo left con valor negativo de 4 rem. Muy bien, vamos a acomodarlo mejor. Entonces en este caso, para poder posicionar los elementos cuando trabajo con absoluto, recuerda que sería bueno utilizar la propiedad ZIndex. De la misma manera, vamos a utilizar un valor negativo, lo mismo que hicimos con el ejemplo del texto anterior. Y como notaste, de esa manera combino un elemento generado con un pseudoelemento con un texto que lo hicimos en HTML. Muy bien, aún lo tengo un poquito grande el elemento que acabamos de generar. Entonces voy a tratar de que este 1M lo tenga en un valor más pequeño. Sí, ahí creo que está muy bien. De hecho, para que destaque, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una especie de sombra. Entonces voy a llamar a box shadow, en este caso con la propiedad inset. Acá, por el tamaño que estamos manejando, yo recomiendo trabajarlo en píxeles. Entonces voy a poner 15 píxeles. Ok. Acá 0 al otro extremo, 10 píxeles. Ok, estoy tratando de trabajar cada uno de los puntos. Por ejemplo, acá yo quiero que el elemento no destaque mucho con relación a la sombra. Entonces, como notaste, puedo escribirlo de esta manera. Recuerda que esto también lo acabamos de ver en anteriores episodios. Muy bien, voy a utilizar una propiedad que ya utilicé anteriormente, RGBA, con un tono un poquito más degradado y que no resalte mucho. Muy bien, eso es simplemente para tener los elementos un poquito más decorativos. De hecho, vamos a hacer que este elemento parezca que en sí está atravesando esta imagen. ¿Y cómo hacemos eso? En primer lugar, esa acción sería otro tipo de efecto. Y en este caso estoy generando uno, entonces acá tendría que generar otro. Nuevamente vamos a llamar a título, los puntos, y si acá ya utilicé before, acá debo utilizar after. Dentro de este selector nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a poner un content. Vamos a posicionar el elemento también en absoluto para que resalte. Continuamos. Acá nuevamente vamos a poner un color de fondo. El color que estoy manejando es orange, entonces acá también voy a marcarlo de esa manera, orange. No vemos nada porque yo necesito trabajar la posición de mi objeto y darle dimensión. En este punto vamos a hacer algunos cambios. ¿Cuáles cambios? Por ejemplo, vamos a comenzar, como es mi costumbre, por la parte superior, el top, y voy a poner el mismo valor que tengo acá, menos un EM. Menos un EM, lo voy a marcar también así. Muy bien, en este punto nuevamente vamos a hacer lo contrario, vamos a irnos al bottom, ok, al otro extremo, y vamos a marcarlo con la misma propiedad que tengo acá, menos 15 EM. Menos 15 EM. Obviamente esto tiene que estar con un valor pequeño. Perfecto. Si quieres ver el objeto, entonces en este caso vamos a poner un ancho, ok, de 2 rem. Y en este caso ya puedes ver el objeto. De hecho, para poder verlo mejor, voy a cambiarlo a rojo. Ahora vamos a tratar de posicionarlo. En este caso yo quiero que este elemento de color naranja parezca que está atravesando la tarjeta. Entonces esto lo voy a poner por acá. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer?
Bien, me voy a adelantar a algo que vamos a ver en el siguiente episodio. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es determinar una dirección. ¿Ok? En este caso, en el lado left. Y acá vamos a utilizar una propiedad de nombre calc. Acá vamos a utilizar algunas proporciones matemáticas. Recuerda que este elemento está ocupando el 100% del ancho. Entonces acá voy a determinar esa distancia. 100%. Ahora, a eso, como notaste, se posiciona al final de la tarjeta. Pero yo quiero que parezca que está atravesando. En ese caso, yo estoy determinando un espaciado de más. 2 rem. Entonces voy a decirle acá que sea más ese 2 rem. Como viste, el elemento se posiciona 2 rem adicionales al elemento que estamos determinando. Muy bien, vamos a volver a la parte del before y como notaste hemos configurado ya este elemento marcando un color de origen, orange. Entonces eso lo vamos a poner acá, orange. Muy bien, y ya tengo el elemento en este lugar. De hecho voy a tratar de hacer algunos cambios porque como notaste lo tengo más grande que el que yo tengo como referencia. En primer lugar, para adaptarlo, entonces acá el top lo voy a poner con un valor más pequeño porque así lo tengo marcado acá. Ok, muy bien. De hecho esta sombra lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar acá. Obviamente la sombra tiene la misma dirección que el que hemos copiado, entonces yo quiero que este efecto lo tenga por acá. Voy a hacer algunos cambios. Acá lo tengo en negativo, debería ser 15. Perfecto, ya podemos ver ese efecto, aunque aún sería bueno que bajemos un poquito más el tono. Ahora notarás que este elemento que tengo acá parece que estuviese perforando en sí la tarjeta. Muy bien, entonces eso lo podemos obtener obviamente tocando el tema de las direcciones, pero en sí el absolute cumple esa función, que ambos elementos puedan posicionarse, y en este caso si quieres uno que destaque más que el otro, utilizamos esto, el z-index, ya sea con un valor positivo o negativo, dependiendo qué elemento quieres que resalte más que el otro. Ya para terminar, entonces lo único que voy a hacer acá es poner otro efecto de sombra, pero esta vez al padre. Acá por defecto lo voy a dejar en 0. Acá voy a medir mediante una determinada dimensión, 25 píxeles, creo que estaría bien. Acá únicamente 0. Vamos a utilizar propiedades RGBA con el valor de 0.5. Okay, únicamente para que resalte un poquito. Si quieres esto lo puedo hacer un poquito más bajito. Y precisamente en este punto el video se nos hizo bastante largo, pero a la vez hemos aprendido algo interesante. Hemos tratado de adaptar este tipo de propiedad a diferentes elementos, ¿ok? Y utilizando diferentes tipos de medidas, propiedades, y de hecho hemos aprendido algo nuevo, que sería el tema del calc, que también lo vamos a ver más adelante, cómo funciona esto y cómo puede ayudarte bastante al trabajo de efectos como de este tipo. Bien, eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima, ya en los últimos episodios de este curso.